Prevención y higiene, por ejemplo, podemos notar el médico húngaro. Ahí está el nombre, no lo voy a pronunciar porque no me atrevo a pronunciarlo, está muy raro. Ignaz Semmelweis, no sé si así se pronuncia, pero ahí está en la pantalla. Era un médico húngaro. Fíjese, en 1940. O sea, no estamos hablando de allá en el 300 antes de Cristo, o en el 100 después de Cristo, o en el 500 después de Cristo. Estamos hablando del en 1940. Introdujo el lavado de manos en cal clorada. ¿Por qué hizo esto este médico? ¿Por qué se le ocurrió hacer esto a este médico? Porque para esa fecha, antes de 1940, los médicos ya operaban, los médicos ya hacían cirugías. Pero ¿cuál era el problema? Que si le hacían cirugía, el médico no le aseguraba que usted fuera a vivir. Era un volado en el aire, ¿verdad? Puede que viva, pero lo más probable es que muera. Entonces es un intento desesperado por tratar de salvarle la vida. Y ojalá usted sobreviva a la cirugía. Pero no era porque hicieran mal la cirugía, no era porque hicieran mal el corte en muchas ocasiones. La mayoría de las muertes era por infecciones. Porque los médicos no se lavaban las manos. ¿Sabía usted que, por ejemplo, muchas mujeres en ese tiempo, antes de 1940, morían al dar a luz a sus hijos? Y morían al dar a luz porque muchos de los médicos iban y trabajaban con cuerpos muertos en la morgue, y de repente llegaba una mujer a punto de dar a luz, y así con las manos donde estuvieron trabajando con un cuerpo muerto, venían y atendían a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Lo único que ocasionaban era una fuerte infección en la mujer, y terminaba muriendo la madre de aquel niño por una infección, por no lavarse las manos, porque ellos pensaban, no tenían conocimiento de que hubiera microorganismos en sus manos y que pudieran esos microorganismos afectar la vida de otra persona o causarle una infección. Sino hasta que en 1940 se introdujo esto. Este médico se lavaba las manos en cal clorada, con cloro, ¿verdad? Y las muertes se redujeron del 18 al 2% en cirugías sencillas. Bajó el índice de mortalidad enormemente. Las personas ya no morían. Las personas ya no perdían la vida tan fácilmente al realizárseles una cirugía, una incisión en su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descubrió que sus manos, o las manos, nuestras manos captan microorganismos, o hay microorganismos en nuestras manos. Ahora, en 1940 alguien pensó, esto puede que existan microorganismos. Puede ser por esto. Vamos a lavarnos las manos, a matar los microorganismos para que nuestras manos estén limpias y no ocasionar una infección. Pero esto fue hasta 1940, hermanos. Está reconocido. Búsquelo en donde usted quiera, fuentes de información. Es histórico esto. ¿Cómo el pueblo de Dios ya sabía esto? ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, en edad muchísimo anterior a estos descubrimientos de médicos de 1940, ya Dios se lo declaraba a Moisés. ¿No le parece interesante? A mí me captó totalmente mi atención cuando leí estos pasajes. Dice Levíticos capítulo 15, versículo 3. Fíjese cómo Dios le dice a Moisés todas estas reglas sanitarias, estas reglas sanitarias, estas reglas de higiene, de cuidado personal, de ayuda para protección de la salud de los israelitas. Y le dice, versículo 1, vamos a leer desde el 1, 15:1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: dile a los hijos de Israel. Entonces ya sabemos quién es la fuente, el origen es Dios. Dios da esta información y se la da a Moisés y Aarón. ¿Ok? Dios, el creador de todas las cosas, el creador de los virus, de las bacterias, de todo este tipo de microorganismos que no vemos con nuestros ojos, pero que Dios las conoce, le da esta información a Moisés y Aarón. Y le dice: ahora compártele esta información al pueblo, a los hijos de Israel, porque tienen que cuidarse también en su salud. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón
cuando tuviere flujo de semen será inmundo. ¿Ok? Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Está hablando de un tipo de infección en el hombre, de que segrega una sustancia contaminante el cuerpo del hombre, que puede infectar. Esta infección que tenía la persona puede contagiar a otra persona que toque este líquido infectado lleno de bacterias o de microorganismos. Pero ¿cómo lo sabía Moisés? Porque Dios se lo dijo. Moisés no necesitaba un microscopio para ver los microorganismos. Lo único que necesitaba Moisés era confiar en Dios y creer en lo que Dios le decía. Dios sí conocía estos microorganismos. Dice, y será inmundo su flujo para que... Bueno, versículo 4. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo, note, será inmunda. Y toda cosa sobre la cual se sentare será inmunda. Reglas de higiene, hermanos. O sea, si tú tienes una infección muy fuerte y esa infección te produce flujos en tu cuerpo y ese flujo mancha tu cama está sucia, que nadie se acueste ahí porque se va a infectar. Si tú te sientas, agarras una silla y la usas y te sientas ahí y tu cuerpo segrega esa sustancia cuando estás enfermo y la silla se mancha, si otra persona llega y se sienta o la toca, se va a infectar. Es inmunda, está sucia, es lo que está diciendo Dios. Está contaminada, dirían los médicos hoy en día. ¿Cómo lo supo Moisés? Pues Dios se lo dijo, ya lo vimos en los primeros versículos. Dice, cualquiera que tocame será, y el que se sentare, al final del versículo 4, inmunda será. Versículo 5. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Si tú ya no te diste cuenta y ya tocaste la cama donde estaba manchado, bueno, pues ya estás sucio, dice Dios, estás contaminado. Dice, ¿qué tienes que hacer? Lavar. ¿Para qué? Para deshacerte de los microorganismos. Lávate. No nos recomienda a nosotros lavarnos las manos. Agarraste el carrito en el supermercado, no sabes si alguien con esta enfermedad o este virus tocó ese carrito. Lávate las manos, porque puede que estés inmundo, puede que estés sucio, puede que estés infectado, ¿verdad? Entonces, lávate las manos. En este caso, lava tus vestidos. Y se lavará también a sí mismo, todo completo, su vestimenta y todo su cuerpo. Lávese antes de que esa bacteria o ese microorganismo lo afecte. Lávese completamente. Dice, con agua, y será inmundo hasta la noche. No se acerque a nadie hasta que pase todo el día hasta en la noche. Si usted se infectó, bueno, si usted tocó algo inmundo, algo sucio de una persona enferma en la mañana, lave su vestimenta, lave su cuerpo y espérese hasta la noche para acercarse a cualquier otra persona, en especial con esta enfermedad. No se acerque, porque probablemente usted va a empezar a notar que la enfermedad, ojalá Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero por eso les da estas reglas para que no se enfermaran. Pero si la enfermedad ya entró en su cuerpo, bueno, usted en la noche se va a dar cuenta. Espérese, no se acerque, porque ahorita está en peligro de poder contagiar a alguien más usted mismo. Entonces, quédese inmundo, quédese aparte hasta la noche. Y en la noche, si nada pasó, si nada ocurre, ok, entonces está todo bien. Usted está limpio, usted se limpió. Ya lavó sus vestidos, ya lavó su cuerpo, ya está limpio. Y podríamos decir, se liberó de la bacteria, ¿verdad? Dice, versículo 6. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Versículo 7. Asimismo, o de igual forma, dice, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo. Si tú tocas a la persona que está segregando pus o infección o algo que te puede contagiar, dice, si tú tocas el cuerpo de aquella persona que tiene ese flujo, esa segregación de su cuerpo cuando está enfermo, dice, lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si tocas el cuerpo de la persona enferma o si tocas algo que la persona tocó, serás inmundo hasta la noche para ver si no te infectaste de esa enfermedad.
¿Quién le dijo todas estas reglas a Moisés? Pues Dios. Ok, Moisés no tenía microscopio en esa época. No sabía de estos microorganismos ni de estas reglas de higiene. Estas reglas que se están mencionando aquí son las reglas que nos están dando usted y a mí hoy en día. Y supuestamente son nuevas, son descubrimientos de la ciencia actual. ¿Cómo lo sabía entonces Moisés? Dice el versículo 8. Y si el que tiene flujo, o el que está enfermo y tiene esta supuración en su cuerpo, escupiere sobre alguien que está sano, ¿ok? Su saliva le cae a alguien que está sano, o lo escupe intencionalmente. No sé si usted ha visto en los noticieros personas que estaban enfermas de coronavirus, enojados con su situación, iban y ponían de su saliva en los carritos del supermercado y tratando de que más gente se contagiara, como enojados porque ellos están enfermos. Bueno, si alguien en el pueblo de Dios se le enfermo y en esta situación con una enfermedad infecciosa, contagiosa, le escupe a una persona sana o le cae saliva o algún líquido del cuerpo de la persona enferma a una persona sana, dice sobre el limpio, este lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua se irá inmundo hasta la noche. Las mismas reglas de higiene y de prevención. Prevenga. Si le cayó flujo de aquella persona, vaya y lávese rápidamente y espere un periodo de tiempo acorde a lo que Dios dice antes de acercarse a cualquier otra persona. Tenemos que asegurarnos de que usted no se contagió. Lave sus vestidos, lave su cuerpo, manténgase retirado de las demás personas. Reglas de higiene. Luego dice, versículo 9. Y toda montura sobre la cual cabalgue el que tuviera el flujo o el enfermo, también será inmunda. Sea una silla, sea una cama, sea la montura del caballo, sea algún artefacto que toque, va a estar contaminado, va a estar sucio. ¿Ok? Tenga cuidado, lave sus manos, lave su ropa, lave su cuerpo, manténgase alejado para ver si no se contagió de la enfermedad. Dice, versículo 10, y cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Seguimos en el 11. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Si tú tocabas algo y no te lavabas inmediatamente las manos, igual tenías que lavar tus vestidos. Prácticamente como hacen hoy los enfermeros, ¿verdad? Y las enfermeras se ponen estas protecciones para entrar a atender a los enfermos, pero cuando salen se quitan todo, lo echan aparte en un recipiente aislado, ¿verdad? Se limpian su cuerpo, limpian sus manos, se desinfectan por si algo cayó en su cuerpo o logró penetrar. Tratan de prevenir cualquier tipo de infección o de contagio. Reglas de higiene y de prevención que ya le estaba dando Dios a su pueblo muchísimo antes de que los científicos las descubrieran como las tenemos hoy, usted y yo hoy en día. Ya Dios se las daba. Ya Dios se la daba a su pueblo. Y esto no viene de los egipcios. No está escrito en papiros egipcios estas reglas de higiene. Por eso dice en el versículo 1 y 2, Dios le dice a Aarón y a Moisés, estas son las reglas sanitarias de prevención, díselas a mi pueblo. Así que si a usted no le gustaba lavarse las manos, le recomiendo que se lave las manos. Porque hasta Dios le da a su pueblo estas reglas para mantenerse sanos, para mantenerse limpios de toda enfermedad. Dice, versículo 12. ¿Qué pasa entonces si cae algo de este hombre o este hombre toca algún instrumento como un vaso, una vasija o algo? ¿Qué tenían que hacer con ello? Bueno, aquí está la ordenanza de Dios. Dice el versículo 12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. Si la vasija estaba hecha de barro, quiébrela, deshágase de ella. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué si la vasija es de barro, quiébrela? Pero si es vasija de madera, nomás lávelo con agua y es suficiente. El barro, deshágase de él. Si el enfermo tocó algo de barro, deshágase de él. No hay manera de limpiarlo, tírelo, es mejor. Pero si es de madera, nada más lávelo y queda limpio. No hay ningún problema. ¿Cómo? ¿Cómo supo Moisés
de que en ciertos materiales, ciertas bacterias o ciertos microorganismos duran más tiempo de vida en unos materiales que en otros. ¿Quién le dijo esto a Moisés? Pues Dios. Mire, no sé si usted ha visto de los doctores que están tratando la pandemia aquí en Estados Unidos. Nos dicen, el virus en la ropa dura tantas horas. Son cierto tipo de horas, cierto número de horas, perdón. El mismo virus, si es en una superficie metálica o en ciertos tipos de plástico, puede durar hasta 24 o 48 horas, dependiendo del material. ¿Verdad? ¿Cómo supieron los científicos que el virus duraba menos en tejidos o en ropas que en metal y plástico? Por ejemplo, en cobre, si este mismo virus lo ponen en una superficie de cobre, no dura tanto tiempo, muere rápidamente. ¿Por qué? Porque hicieron estas pruebas en un laboratorio y las pusieron bajo un microscopio y observaron el comportamiento del virus en diferentes metales. Por eso pudieron decir, en tal material el virus dura poco tiempo, en tal material el virus dura mucho tiempo. Entonces, si usted toca una superficie metálica, límpiese la mano, porque los virus, si alguien tocó esa superficie metálica o el día de ayer, probablemente el virus todavía está activo en esa superficie metálica, aunque ayer lo haya tocado, la última persona que lo tocó haya sido el día de ayer, porque ellos saben que el virus dura más tiempo en estas superficies metálicas. ¿Cómo sabía Moisés que en superficies de barro el virus duraba más tiempo? O en otras palabras, no lo podía limpiar, mejor deshacerse de él, y si era madera, pues nada más lavándolo, se deshacían de él y lo podían limpiar. ¿Quién le dijo? ¿Tenía microscopios? ¿Moisés? Llevaba el barro al laboratorio y la madera al laboratorio y ponía segregación del enfermo y los podía ver los microorganismos, a ver en qué material duraba más vivo el microorganismo. Obviamente no tenía estos avances, no tenía un laboratorio Moisés, no tenía microscopio, no tenía nada de esto que nosotros tenemos hoy en día. Pero sin embargo ya lo sabía. Y lo sabía porque Dios se lo había revelado. Porque el creador de esos microorganismos le dijo cómo tratar esa enfermedad a Moisés. Lo único que tenía que hacer Moisés era confiar en lo que Dios le había dicho. Así como usted y yo no tenemos un microscopio en nuestra casa y no podemos examinar todas las superficies a ver si tienen un microorganismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar en las recomendaciones que nos da el gobierno de cómo cuidarnos y cómo protegernos. Bueno, Moisés tenía que hacer lo mismo. Pero lo maravilloso es que no se lo reveló un hombre, sino Dios le reveló estas reglas de higiene para su pueblo. Eso es lo asombroso. Eso es lo que me llamó la atención y lo maravilloso. Me cautivó. Yo soy honesto con usted. Cuando leí esta parte de la escritura me quedé sorprendido por estas reglas de higiene que Dios le da a su pueblo, cuidándolos en su salud. Dice el versículo 12, volvemos a leerlo, Levíticos 15:12. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Interesante. A veces leemos estos pasajes de corrido y no los analizamos hasta que estamos en situaciones como esta que estamos viviendo y empezamos a comparar todo lo que estamos viviendo con lo que dice la Escritura. Eso es lo interesante, eso es lo bonito, por eso hay que hablar de la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas que nos quedaríamos sorprendidos de cómo hombres que nosotros le llamaríamos, hoy en día las personas le llamarían atrasados en tecnología, que viven en la edad de piedra, que viven en conocimientos científicos. Bueno, tenían ya estos conocimientos que tenemos usted y yo de microorganismos y de cuidado, revelados por Dios. Sin necesidad de microscopio, sin necesidad de laboratorios, sin necesidad de libros de ciencia. Dios le revelaba. El creador de todos estos microorganismos le dijo a Moisés cuáles eran las reglas de higiene que tenían que tratar cada uno de ellos para cuidar su salud. Y cómo lidiar con los enfermos. Cómo tratar las enfermedades de este tipo. Y no es la única, hay varias enfermedades de las cuales Dios le da muchas reglas de higiene. Y vamos a seguir hablando de esto el día de mañana. Pero nada más quiero que
que se asombre un poquito como yo me asombré, que se emocione un poquito como yo me emocioné cuando vi estas cosas de cómo Dios se manifiesta aún declarando y instruyendo a su pueblo en el cuidado de salud y reglas de higiene sin necesidad de decirles, es que existen microorganismos y virus y los virus hacen esto y las bacterias hacen aquello. Simplemente les digo, ustedes confíen en mí. Yo sé, ustedes no lo ven, yo sí lo veo. Lo único que les digo, mantengan estas conductas, mantengan estas reglas de higiene, estas reglas de prevención y todo va a estar bien. Pero manténganlas, confíen en lo que les estoy diciendo. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Y yo los quiero cuidar. Y ese es el problema con muchos de nosotros. No creemos en lo que Dios sí puede ver y nosotros no podemos ver. Y como nosotros no lo podemos ver, a veces no confiamos en lo que Dios nos recomienda. Dios nos recomienda muchas cosas en la Escritura para nuestra vida física y nuestra vida espiritual, por nuestro beneficio. Y nos dice, haz esto, simplemente confía y hazlo, es por tu bien. Pero como nosotros no lo podemos ver, decimos, no pasa nada. No me enfermo. No esto. Bueno, y luego vienen las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué pasaría con un judío, alguien del pueblo de Dios que no hubiera tomado en cuenta estas recomendaciones? Pues lo más probable es que se hubiera enfermado también, él se hubiera contagiado. Y hubiera terminado él siendo el siguiente enfermo, el siguiente contagiado en esa cadena de contagios, ¿verdad? Por no llevar a cabo las recomendaciones de Dios de prevención e higiene. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de más de esto el día de mañana. Vamos a tener más de este tema enfocado hacia este lado, hasta esta forma de ver un poco de la Biblia, ya no tanto en preguntas que tienen las personas, sino en cómo Dios trató este tipo de cosas o este tipo de situaciones con su pueblo, y ver cómo Dios no solamente cuidaba a su pueblo de cosas espirituales, que obviamente era lo más importante, pero también de su salud física, ¿verdad? De su buena salud, de su buen estado físico, dándoles el alimento, dándoles el sustento, dándoles reglas sanitarias, dándoles instrucciones de cómo tratar cierto tipo de enfermedades. Entonces, a mí me pareció muy, 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 muy interesante. No sé si a usted le parezca, pero quise compartírselos. Entonces, porque yo me fasciné cuando lo leí. Me gustó, me encantó cuando vi esto, comparándolo con lo que vivimos hoy en día. Y otra vez, nuestro Dios es el creador de todo. Él conoce todo desde siglos inmemorables, ¿verdad? Entonces, antes de que el hombre existiera, Dios ya sabía todas estas cosas. Dios ya sabía cómo cuidarnos. Dios ya sabía cómo actuaban las enfermedades, cómo actuaban los virus. Ya sabía Dios que era un virus, ya sabía que era una bacteria. Él los creó. Entonces, lo único que tenía que hacer el pueblo, confiar en Dios.